Dios le bendiga a todo ese lindo pueblo que esté en la sintonía a través de Maranata Radio Ministry. Dele like, dele compartir. Por aquí voy a ir compartiendo. Mira, Ángel, quiero, ¿verdad? No pasar por alto que nuestra hermana Judy Rivera envía su aportación para Maranata Radio Ministry. Aquí está su humilde aportación, nuestra hermana Judy Rivera, allá de Maranata Fajardo. Que Dios la bendiga mucho. Qué bueno. Y queremos, ¿verdad? Instar al pueblo también, ¿verdad? A que puede colaborar con Maranata, ¿verdad? Que contamos con su aportación. Amén. Acuérdese que la app de Maranata, la aplicación de Maranata, usted puede ofrendar también. Usted se mete y le da, ¿verdad? Busca en la aplicación y le da la opción de ofrendar. También puede hacerlo por PayPal, Maranata Radio Ministry Hope Court. También P.O. Box 3305 Río Grande, Puerto Rico 00745 y por el ATH móvil 787-209-7121. Esas son las maneras que ustedes pueden ofrendar y ser un participante de la bendición del Señor aquí en la emisora. Amén, hermano. Haga lo propio, hermano, conforme a su fuerza, conforme a su capacidad, ¿verdad? Bendiga, amén, Maranata, este ministerio. Gloria al Señor, que sabemos que Dios se ha de glorificar de manera especial y poderosa. Bueno, recuerde la gente de Benecer Construction Park, la gente que tiene la venta de piezas para tu equipo pesado, excavadoras y loader. No importa la marca, nuestro hermano Yadiel Noguera te consigue lo que tú andas buscando. Anótalo por ahí, 787-324-7200, 787-324-7200, con la gente de Credit. Ay, Dios mío. Ebenezer Construction Park, nuestro hermano Yadiel Noguera, 787-324-7200, 787-324-7200, con nuestro hermano Yadiel Noguera. Y la gente de Credit Hot, que la gente que realmente ayudan a subir la puntuación de tu crédito. Tienes un mejor crédito, tienes mejor oportunidad y mejor calidad de vida. Así que anótalo, 774-472-7011. Bueno, vamos a la palabra. ¿Entiendes lo que lee? ¿Qué te pasa? Tus caballos los usaban en las picas de la fiesta patronal. Víctor Roena, ¿qué te pasa? Mira, sí, entiende lo que lee, ese es el tema. Ese es el tema que vamos a compartir en esta maravillosa mañana. Dele compartir. Mira, se lo vamos a mi hermano Edwin Corujo, mi hermano Corujito, que está conectadito por ahí. Gloria al Señor. Así que esa gente de la Florida, por ahí está nuestro hermano Edwin Corujo. Está ocioso, hermano, está ocioso. Hermano Corujito está ocioso. Y tú sabes que el hermano Corujo es ojalatero. Oye, vamos a mandarle la huevo de Joel para allá para que la pinte. Corujo. Oye, sí. Ve. Que la pintura, que la misma pintura. Bueno, mira, podemos viajarlo para acá, viajamos para acá. Que te lo pinte, ¿verdad? Nos metemos en la marquesina donde tenían no, la carpa blanca esa, las carpas blancas que usan para guardarlos. Sí. Sí, exacto. No, mira, Corujo. No te preocupes, que Corujo le mete mano a las corbetas, que le meta... Claro, exacto. Así. Bueno, vamos para encima. Así que saludamos a los hermanos que están conectaditos ahí en esta maravillosa mañana. Amén de el Señor. Vamos arriba, Julito, vamos al tema. Vamos al tema que se encuentra en Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Hechos 8, 26. Y lo podemos dejar hasta el 40. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Entienden lo que lees? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco y funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontraba en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Entienden lo que lees? Oramos al Señor. Ora, Ángel, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos gracias por esta oportunidad preciosa que tú nos permites hablar tu palabra. Amén. Usa a tu Hijo con poder. Permítenos ser de bendición a todo este lindo pueblo. La gloria y los méritos, Señor, siempre son para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Pues mire, hermano, gloria al Señor. Acá nosotros lo que estamos viendo es, ¿verdad? Nosotros tenemos esto de a modo de enseñanza porque nosotros tenemos que entender qué es, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Para nosotros poder, ¿verdad? Entrar a una profundidad en él. Nosotros tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere, qué significa el evangelio. Hoy en día tenemos, hermanos, mucha problemática con el evangelio de Jesucristo porque hay gente, gloria al Señor, que van a las aguas, los bautizan, gloria al Señor, y cuando los bautizan simplemente porque escucharon el testimonio de alguien, Dios los tocó, los conmovió, lloraron, mi alma alaba al Señor, y ya ahí mismo, en ese mismo culto, los sumergen en las aguas y le dicen como que está todo bien, como que ya tú pues eres bautizado, pero no hay un conocimiento. No hay un conocimiento vasto de lo que, no hay un fundamento, no hay una, ¿verdad? No hay una base sólida de yo poder entender qué es lo que yo hice, qué fue lo que yo hice, qué me hicieron, por qué yo fui a las aguas. Hay un montón de personas que hoy en día los bautizaron aún cuando eran jóvenes, cuando eran muchachitos, mi alma alaba al Señor, y no entienden el qué hicieron, no entienden el porqué de las cosas. Entonces, lo que tenemos aquí es, ¿verdad? Según como esta historia que nos cuenta el libro de los Hechos, es que había un hombre africano, un etíope, bendito el nombre de Jesús, que descendía de Jerusalén a Gaza en un camino desierto. Iba de camino para allá, mi alma alaba al Señor. Y cuando iba de camino para allá, lo iba a hacer para alabar a Dios, para ir a adorar a Dios. Este hombre iba a hacer un culto a Dios. Recuerde que estamos en la gracia, gloria al Señor, estamos en el libro de los Hechos, gloria a Dios. Y cuando este hombre, iba de camino allá, el Espíritu Santo, ¿sabe? Dios vio a este hombre que tenía la mejor intención de ir a un culto, a alabar a Dios. Que vio que tenía la intención, mi alma del Señor, de alabar a Dios porque había creído en Él, había escuchado de Él y muchas personas habían escuchado de Él. Ahora mismo usted puede ver, ¿verdad? El relato de la mujer del flujo de sangre, había oído de Él. El ciego, el cojo, el paralítico habían escuchado de Él. El leproso había escuchado de Él. Pues este hombre, mi alma alaba al Señor, aún estando en África, escuchó hablar de Jesús. ¿Y sabe qué? Que iba a Jerusalén, porque ese era el lugar donde se alababa a Dios, donde se adoraba a Dios, donde se iba para allá, ¿verdad? Todos a una, a levantar sus manos y alabar a Dios. Pero el Espíritu Santo, Dios en su misericordia, vio a este hombre que iba en una carreta de camino de Jerusalén, de Gaza a Jerusalén. Él se encontraba en Gaza, iba de camino a Jerusalén. Era un funcionario de Candace. Candace era la reina. Gloria al Señor, es como un título que se le da a la reina de tal lugar. Es como el César, es como el tetrarca, como todo, ¿sabes? Que eso es como un seudónimo. Entonces, este hombre iba a alabar a Dios, pero iba al culto, pero sin un conocimiento, sin un fundamento, sin una base. El Espíritu Santo toca a Felipe
el ángel de Jehová, toca a Felipe y le dice, mira, el ángel de Jehová, recuerde que el ángel de Jehová es un ministro, una llama de fuego, gloria al Señor, él está al servicio de aquellos que son herederos del reino de los cielos, y va y le dice, es el que lleva el mensaje, el ángel que lleva el mensaje, le dice, mira, por ahí va un hombre que va para la iglesia, va a alabar a Dios, pero él no conoce ni entiende lo que está leyendo, él tiene un desconocimiento, él es ignorante en cuanto a la palabra, pues es neófito. Pero yo quiero sacarlo de esa ignorancia y te quiero usar a ti con el conocimiento que tú tienes acerca del evangelio de Jesucristo y que tú se los transmitas a él. Yo quiero que tú te pegues al carro en donde él anda, porque él va de camino como de costumbre a alabar a Dios, pero él no sabe lo que va a alabar, él no sabe lo que, él no entiende lo que, él no entiende lo que lee, él tiene muchas interrogantes en su mente. Mire, hermano, en un momento dado, cuando usted ve a Jesús hablando con la mujer samaritana, le dice, tú adoras lo que no conoces. Tú adoras lo que tú no entiendes. Tú adoras lo que no conoces. Y el Señor lo que quiere es sacarnos de una ignorancia. El Señor lo que quiere es sacarnos, alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? De ese desconocimiento que hay. Entonces yo quiero que usted entienda, mire, la Biblia, usted tiene Biblia. Pues en la Biblia tuya hay unos mapas. Los mapas en la parte de atrás están dibujados ahí para que usted entienda las distancias. Hay unas leyendas, ¿verdad? Acerca de estos puntos, ¿verdad? Dice aquí en la Biblia que yo tengo, dice aquí, hay uno de los mapas que dice reinos de Israel y de Judá. Y está Gaza al sur de Israel, pero también está Jerusalén un poquito más arriba del Mar Muerto. Cuando tú coges la cinta de tu Biblia, que también sirve para marcar, tú vas a marcar de Gaza hasta Jerusalén. Punto Gaza, donde este hombre salía, y Jerusalén. Ok, ahí la cinta, ya yo la medí y la voy a comparar con esta regla que hay arriba que dice kilómetros y millas. Cuando yo miro la distancia de punto a punto, dice que aquí hay 40 millas, el restante son 30 millas más, 70 a 80 millas. Era lo que tú te tardas, es la distancia de Gaza a Jerusalén. Si nosotros ponemos esto a distancia a Puerto Rico, es como si tú fueras de Río Grande a Ponce. Hay 80 millas aproximadamente. Pues ¿sabes qué? Este hombre no andaba en un Toyota, este hombre no andaba en una motora, este hombre no estaba en una guagua último modelo, ni tampoco habían autopistas como lo hay ahora. Este hombre iba de camino por un camino de tierra a una carreta de caballos. Era lento, por naturaleza era lento, hermano. Mas el Señor le dice a Felipe, arrímate a este hombre que viene de camino de allá para acá. Alabado sea el nombre de Jesús, que vuelve de camino, vuelve de alabar a Dios. Y te vas a pegar a donde él y le vas a explicar todas estas cosas. Mire, mi hermano, tenía tiempo de más para decirle a este hombre qué era el evangelio de Jesucristo. Hoy en día la gente quiere resumir el evangelio de Jesucristo en una sola predicación. La gente quiere resumir el evangelio de Jesucristo en un testimonio. Y esto es mucho más que eso. Mi alma alaba al Señor. Entonces cuando nosotros vemos esto, Ángel dice que él se levantó y fue. Y cuando estaba al lado de la carreta de este hombre, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero tú entiendes lo que estás leyendo. Mire, hermano, hay veces que tú lees la Biblia y tú dices, esto yo lo leeré después porque no me entra, no lo entiendo. Y tienes que tener la dirección del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo para tú poder entender entonces las Escrituras. Hay veces que tú abres la Biblia y tú no entiendes algo y lo pasas, pero tú le dices, Señor, yo quiero que tú me alumbres, que tú me reveles qué es lo que dice esto, qué significa esto. Y hay veces que tú aún ni estás buscando y Dios te revela, wow, mira para allá el pan de vida. Wow, y tú, chacho, una cosa bien tremenda cuando Dios te revela lo que dice la palabra, pero a este no se le había revelado todavía. Entonces, mire esto, yo quiero que usted entienda que acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero tú entiendes lo que lees. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. Hermano, hoy en día la gente va a los cultos, Ángel.
Y es un corre y corre lo que hay. Y es una habladera. Sí, se habla lengua y se manifiesta el Espíritu Santo, pero tú no puedes cimentarte en una manifestación del Espíritu Santo. El Evangelio es mucho más que esto. Y estaba leyendo la razón, estaba leyendo, mi alma alaba al Señor, estaba leyendo uno de los capítulos más terribles, hermano, que es Isaías 53. Isaías 53 es resumido el Evangelio, hermano. Isaías lo había profetizado 700 y pico de años antes de que Jesús naciera en cuerpo como el tuyo y el mío, hermano. Y eso era lo que estaba leyendo y él no entendía. Entonces el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja llevado a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, y no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: yo te ruego que tú me digas de quién habla, de quién dice esto el profeta, esto, de sí mismo o de algún otro. O sea que aún leyendo, él no sabía lo que estaba, no sabía, había un desconocimiento. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mira, hermano, yo entiendo, hermano, bendito el nombre de Jesús, que tú en una predicación tú no puedes resumir todo lo que es el evangelio de Jesucristo. Él estaba leyendo esto y, hermano, tenía 80 millas aproximadamente para explicarle a este hombre qué era el evangelio de Jesús. Hoy en día nosotros queremos meter la gente en el agua sin un conocimiento. Hoy en día nosotros queremos meter la gente en las aguas, bautizarlos porque ellos están convencidos, pero no entienden. Y tenemos que empezar a darle un discipulado. Por eso es que la gente dice: pero esta gente, 5, 6, 7 clases de bautismo, ¿por qué tanto discipulado? Porque yo quiero que usted entienda qué es el evangelio de Jesucristo. Aquí estaba hablando en Isaías 53 el sufrimiento, el varón de dolores. Las cosas que atravesó Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, que Jesús fue el hombre, que es el hombre que dijo: envíenme a mí, que vino aquí a la tierra, comenzó a hacer milagros, pero también dijo: ya mismo yo tengo que padecer, yo tengo que ser muerto, yo tengo que resucitar, yo tengo que ascender al cielo y también enviar a mi Espíritu Santo pero mi alma alaba al Señor, para que tome de lo mío y te lo haga saber a ti. Él rogó por los discípulos que Dios le dio para que ninguno se perdiese, y ninguno se perdió los que le dio en la mano, sino el hijo de perdición. Todos estos entendieron que el camino del Señor era un sufrimiento, que el camino del Señor trae muchos vituperios, que el camino del Señor no es el pinche sancrín que te han contado por ahí. Mi alma alaba al Señor, que esto es otra cosa, este evangelio es un caminar muy diferente. Y él no lo sabía, él solamente iba a la iglesia, alababa a Dios ese etíope, pero cuando Felipe se retiró de él, ya se fue contento, se fue gozoso porque tenía un conocimiento y ahora podía entender esta parte de la Escritura. Y fíjate qué tremendo, hermano, que cuando nosotros miramos, amén, el Señor, ¿verdad? Es el que provoca este encuentro, sí, hermano. Es el ángel, amén, quien habla a Felipe y le da las instrucciones para que se encuentre con el etíope. O sea que cuando nosotros miramos, hermano, la intención es de Dios, el plan es de Dios, amén, el deseo es de Dios. Pero ¿qué deseo Dios tiene? De que el etíope trascienda de ir de manera rutinaria a la iglesia, amén, a tener una experiencia con Dios. A tener una experiencia, una vivencia, una convicción. Porque fíjate que Dios sabía cuántas preguntas tenía este hombre. Dios sabía cuántas interrogantes tenía este hombre. Porque por eso es que precisamente envía a Felipe. Amén. Y lo escucha leyendo. Amén. Que va leyendo esa escritura. Gloria al Señor. Y es ahí que Felipe le dice: tú entiendes lo que lees. La intención de nosotros tiene que sacar a la gente, hermano, sacar a la gente, amén, de la idea que muchas veces nosotros creamos de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, a nuestra rutina, amén, a nuestra idea. Y nosotros muchas veces hemos creado, amén, una idea conforme a lo que nosotros hemos vivido, hermano, y no es precisamente conforme a eso lo que Dios quiere hacer. Por eso es que usted ve que Felipe,
amén, es dirigido por el Espíritu de Dios para tratar con el etíope. Pero si algo yo quiero que usted logre comprender en esta maravillosa mañana, es que es el deseo de Dios. Amén, es el deseo de Dios. No basta con que, amén, quizás tú vayas, no basta con que, amén, quizás tú te expongas a la palabra de Dios. Es que nazca de nosotros ese deseo, ese anhelo, amén, de que no sea algo rutinario, sino que Dios, amén, te dé una experiencia, te cambie, te transforme, te ayude a entender, amén, la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Él le dice, pero ¿cómo creeré si no hay alguien que me lo explique? ¿Ve? Pero si no hay quien me explique, ¿cómo voy a entender si alguien no se toma el tiempo de explicarme? Entonces es algo que tenemos que nosotros lograr entender en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Como dice mi hermano Julio, y la intención no es que ustedes se ofendan. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con los cultos donde hay mover de Dios, donde hay manifestación de Dios. Pero hace falta darle una palabra al pueblo. Hace falta predicarle al pueblo, hace falta que el pueblo tenga una convicción, una seguridad, amén, de lo que es la intención de Dios para con su vida. Y fíjate que este hombre iba de costumbre, como él era de costumbre, amén, a Jerusalén para adorar. ¿Se gozaba Dios de eso? Bueno, de alguna manera pudiéramos decir que sí, pero Dios no lo dejó ahí en lo rutinario. ¿Ve? Dios no le aplaudió simplemente la intención. Amén. Nació de Dios darle una experiencia. Y envió a Felipe para que rompiera, amén, con esa idea que tenía el etíope, amén, aleluya, de un evangelio que él no conocía. De un evangelio que todavía no le había sido revelado. Aleluya. Entonces, hay gente que tiene que lograr entender eso. La gente piensa que, amén, la vida de fe es una vida, amén, de andar con la Biblia debajo del brazo, y que yo voy a la iglesia los domingos, o a veces voy en la semana, que yo no hago esto, que yo no hago aquello. No, mi hermano, aquí la meta es que Dios se nos revele, que Dios se manifieste, para que usted logre, amén, logre cobrar vida a ese conocimiento que nosotros pudiéramos tener de Dios, esa idea que nosotros tenemos de Dios, cobre vida a la medida que nosotros nos acerquemos a Dios. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, amén, Dios nos ministra en esta mañana? Oye, que Dios es el que provoca eso, hermano. Sí, Señor. Es el deseo de Dios. Hace falta gente que logre entender que dice la Biblia que mientras más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría. Hoy en día los predicadores, hermano, estamos enfocados, amén, en muchas otras cosas, pero a veces no tiene la intención de nutrir al pueblo. Amén, porque me es más beneficioso, o me es más a mi favor, no, yo traerle un mensaje que te guste. Yo traerle un mensaje que sea el que tú te disfrutes. Amén. Pero quizá el mensaje que te forma, el mensaje que te, amén, que te va desarrollando conforme al plan y el propósito que Dios te... No, ese no es el que le gusta a la gente, hermano. Esa es la realidad. Ahora, Felipe se monta en el carro, amén, a comenzar a compartirle al etíope, gloria al Señor, lo que era el Evangelio de Cristo desde aquella escritura. Hermano, ¿qué escritura era? Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aleluya. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahí comienza, amén, Isaías, aleluya, a través de ese etíope, ¿verdad? Felipe, compartiéndole ese capítulo de Isaías. Amén, que si algo comparte mi hermano Julito hace un momento, es que es el relato, hermano, amén, gloria al Señor, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual de nosotros se apartó por su camino, mas Jehová Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Hazte de cuenta que esta palabra comenzó a tener convicción en el corazón del etíope. Amén. Que es más que yo cantar, que es más que yo venir, que es más que yo venir y traer una ofrenda, que es que Él murió, que es que Él se sacrificó, que es que Él se entregó a sí mismo por mí. Y esto llegó a tener convicción en el corazón del etíope. ¿Por qué, hermano? Porque es que él dice, mira, ahí hay un poco de agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Ahora, ¿cuál es el bautismo, hermano?
¿Qué es el bautismo? Lo hablábamos al principio del programa. Amén. Ese es sumergir en las aguas. ¿Qué simboliza? Que yo morí a mi vieja criatura. No, hermano, no es algo que pudiéramos considerar la liturgia, la ceremonia. Algo ceremonial. No, esto es más que una ceremonia. Es más que una ceremonia. Es que yo entre teniendo convicción en mi corazón de que Ángel Figueroa entró a las aguas y en la medida que fue sumergido, allí tiene que haber quedado lo que él era en su vieja criatura y se tiene que levantar una hora conforme a lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Que ya yo morí, que ya, amén, ese es el simbolismo, ese es, amén, aleluya, lo que figura lo que es el bautismo, amén, en las aguas, hermano. Que ya yo me niego a vivir lo que yo vivía antes, porque es que yo moría, mi vieja criatura. Pero, ¿qué pasa, hermano? Hoy participamos, amén, de lo ceremonial, pero no se lleva a manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es que tú no te has hecho la idea, tú estás en lo rutinario. Eso es así. Tú estás en lo rutinario, tú estás, amén, aleluya, pero ¿a quién se le puede otorgar de alguna manera? Mira, mi hermano, la culpa la tenemos nosotros los predicadores. Mucha espuma y poco chocolate. Dios mío. Amén. Mucha espuma y poco chocolate. Aleluya. Mucho alboroto, mucha fanfarria y poca esencia, hermano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Que hoy los cultos se han vuelto mucho, amén, mucho alboroto, mucho revolú, hermano, pero cuando tú buscas la esencia es la palabra, porque la palabra me forma, la palabra me alumbra, la palabra me dirige, la palabra, aleluya, amén, establece parámetros en mi vida. Hay que exponer el pueblo a la palabra de Dios y eso es lo que transforma, hermano. Eso es lo que produce cambios en la vida del hombre. Y eso fue lo que hizo Felipe. Pero ¿quién provoca el encuentro? El encuentro lo provoca a Dios. Aleluya. Porque Dios tiene la intención de tratar con el etíope. Yo quiero que usted logre entender, hermano. Dios es más que el culto del domingo. Aleluya. Dios es más que el culto del domingo. Dios es más que la asistencia al culto. Dios es más que la Biblia. Hermano, hemos hecho de eso, hermano. Fíjate de eso. Ídolos de esa idea mental que nosotros mismos hemos creado. Pues Dios quiere ir más allá. Dios quiere ir más allá, hermano. ¿Te acuerdas la expresión que puede sonar fuertísima, pero es la realidad? ¿Qué le dice a la mujer, el Señor a la mujer, a la samaritana? Tú adoras lo que no sabes. Tú adoras lo que no sabes. Ahora, ¿quién provoca el encuentro con la samaritana? El mismo Jesús. Lo provoca Dios. Dios mismo. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque quería traerle una transformación genuina, amén, a la samaritana, porque la samaritana estaba, amén, profesando cosas en Dios que no conocía. Así hay un montón de gente que profesan conocer a Dios, dice la Biblia en el libro de Tito, con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque es que no hay coinonía de lo que yo hablo, como yo me expreso y como yo vivo. Pero eso va a haber coinonía, se va a relacionar, amén, amén, esas acciones con el vocabulario a la medida que esa palabra de Dios se revele a mi vida y el Espíritu Santo comience a guiar mi vida. Dímelo, Julio. Gloria al Señor. Y esa es la verdadera razón del bautismo. Para tú hacer un simbolismo delante de toda potestad y delante de los hombres. Claro. Por eso es que la muerte de Jesús fue esta, hermano, que murió y cuando se levantó, que resucitó con un cuerpo glorificado. Asimismo, nosotros en el bautismo, en las aguas, simbolizamos la muerte de Jesús, pero en nosotros. Amén. Donde tú vas a las aguas, entierras debajo de las aguas tu vieja criatura y cuando te levantas, es el símbolo delante de Dios y delante de los hombres como una identificación de que ya tú no eres lo que eras antes. Por eso es que el libro de Pedro, usted busca en el libro de Pedro, aleluya, y cuando usted puede leer ahí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto
ahora nos salva. Eso tiene que ver con salvación. El Señor le dijo a los discípulos, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado. Ese será salvo. El que no, pues será condenado. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que está queriendo decir, es necesario que tú te metas ahí. Esto no va a quitar tus inmundicias, pero ahora ya tú tienes una convicción, mi alma alaba al Señor, de que ya tú moriste a tu vieja criatura y ahora tú andas en una novedad de vida. Ya tú no eres lo mismo de antes. Y aunque iba para la iglesia, iba a alabar a Dios, él no sabía que era una novedad de vida. Él necesitaba una clase bíblica. Mire, hermano, hoy en día la gente se le da parte en los cultos por ahí. Se convierte en fulano que era un traquetero o que era un rapero. Y ya en menos de nada le damos una parte, toma, para que le diga a la gente. Que le diga a la gente qué. Hermano, si somos unos neófitos todavía, hermano, no conocemos. Entonces los queremos meter al agua. Los que queremos meter a las aguas. Hay gente metiendo a la gente a las aguas sin todavía casarse, sin todavía ordenar su vida. Mira, hermano, no es la regla. Yo sé que hermanos han tenido experiencia, pero la regla es que esta gente comiencen a ir a una clase de discipulado, escuchar a un maestro de escuela bíblica, escuchar que vayan a un pastor. Vayan habiendo cambios. Que ellos, el desconocimiento que tienen, mi alma alaba al Señor, se ha borrado, que comiencen a tener un conocimiento para que ellos entiendan. Claro. Y qué más, que el Isaías 53, ¿sabes? El Espíritu Santo aprovechó la ocasión y dijo, mira, está leyendo esto, vete Felipe, que tú conoces esto. Fue, lo zumbó para allá y cuando él se arrimó al carro, le dijo, yo te voy a explicar. Vente, súbete para que me explique. Porque el que tiene hambre de Dios quiere conocer acerca de Él. Pero hoy en día tenemos tanto desconocimiento en el pueblo del Señor. Gente cimentada en manifestaciones, hermano. Pero cuando venga la prueba, tú no puedes danzar ni brincarle a la prueba encima. Mira, ni correr. En estos días me estaban hablando a mí. Yo sinceramente, yo no lo sigo, hermano. Yo no lo sigo ni escucho nada de eso. Okay. Pero me hablan a mí de que hay predicadores por ahí hablando de Charlie que sale en la puerta. De que, mire, hermano, pero ¿dónde rayos nosotros estamos, hermano? Estamos rayando en el espiritismo. Eso es espiritismo, en la brujería, hermano. Eso es superstición. Estamos rayando en esa basura, hermano. ¿Dónde está la iglesia, hermano? Me acuerdo que, yo le prendo velas al Espíritu Santo. ¿Y cuándo hace el Espíritu Santo hay que prenderle velas? Para que usted vea la ignorancia que está la gente. Estamos mezclando una cosa con otra. Y eso pasaba en el tiempo antiguo, hermano. Señor. En el tiempo antiguo comenzó el Espíritu, aleluya, el Espíritu Santo a glorificarse y a tener un avance. ¿Y qué dijeron? Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer con las imágenes? ¿Qué vamos a hacer con esto? Querían meter eso en la iglesia porque de eso gana ventaja el diablo. Para distorsionar el evangelio de Jesucristo. Por eso, hermano, es que tenemos tanta gente. Y usted escuchó el tema, amén, que zumbamos en estos días aquí, que le apretamos el bigote a una persona, porque no, que si aquel, amén, testigo de Jehová, hermano, y aquel no son hermanos, hermano, y aquel otro hermano. No, hermano, hermano, pues ¿dónde nosotros estamos? Pero es que el pueblo no tiene conocimiento. No tienen conocimiento, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en los rutinarios. De que yo voy a la iglesia 2 o 3 veces a la semana. Pero te sientas a inquirir en el conocimiento de Dios. Amén. Te nutres de la palabra de Dios. Sacas tiempo para que el Espíritu de Dios te ministre conforme a lo que, amén, dice su palabra. No, mi hermano, estamos muy distantes de eso. Por eso todo lo damos por bueno. Por eso todo, amén, todo lo vemos en un estado de inocencia. Bendito sea la misericordia del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos enajenados de la verdad. Y hay cosas que para los hombres son sublimes, para Dios son abominables, hermano. ¿Ve? Entonces, eso usted lo va a lograr discernir a la medida que nosotros, amén, salgamos de los rutinarios y comencemos a, aleluya, a gozar de experiencia, amén, que quiera provocar el Espíritu de Dios en nuestra vida para irnos guiando conforme a su voluntad. Y eso es lo que hace Dios con el etíope. Amén, amén. Eso es lo que hace Dios con el etíope. Eso es lo que hace Dios con la samaritana. Eso hace Dios con, amén, con
con Cornelio. Con Cornelio. ¿Ve? Eso es lo que hace Dios cuando usted busca estos relatos bíblicos. Mira, hermano, el Cornelio gozaba de testimonio. Este hombre oraba a Dios siempre. Daba limosna. Este hombre es un hombre temeroso de Dios. Un hombre, hermano, tenía más características que muchos de cualquiera de nosotros. Este hombre, Dios no se complace solamente en eso. Porque Él ve la buena intención. Dios ve la buena intención. Dios conoce el corazón. Y por eso envía a esta gente para que le prediquen. Entonces, ¿qué hace? Inquieta a Pedro, llama a Pedro, Aleluya. Le ministra a Pedro para que saque, amén, a Cornelio del concepto que él tiene del evangelio y logre ver que el evangelio es poder de Dios, que es más que lo que él ha vivido o experimentado, hermano. O sea, la intención de Dios es manifestar su poder, su gracia y su misericordia, pero tenemos que romper con los rutinarios, con lo que estamos acostumbrados, amén, y tenemos que interesarnos más en Dios. ¿Tú entiendes lo que lees? ¿Qué concepto tú tienes del evangelio? Que no hablo malo, que no miro a la mujer ajena. ¿Se oye o no se oye? ¿Qué concepto, qué idea tú tienes del evangelio? Porque, amén, en ese desconocimiento es que la gente dice, Dios no mira eso. A mí, yo soy bueno. Pero yo sé. Bueno, en otros días yo le dije a un hombre, mira, varón, tienes que buscar a Dios. Y tú te ves, el hombre le dio algo del corazón y le dije, busca a Dios, acércate a Dios. Cuando tú te sientas mal ahí, pídele a Dios, clama a Dios. Me dice, Ángel, no te equivoques, yo soy de Dios. Amén, seguro, amén. Pero en un desconocimiento. Sí. Pero sin un fundamento. Yo no te voy a decir lo que ese hombre, cómo ese hombre vive, pero tú me vas a decir a mí que tú dijiste, hermano, desconocimiento. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta palabra de Dios que traiga convicción al corazón, que diga, no, yo tengo que arrepentirme. Esto no es el evangelio. Esto no es vida de fe. Entonces, hay gente que se cree, hermano, que ellos han diseñado un evangelio según el concepto de ellos. Por eso es que Dios tiene interés de tratar con nosotros, hermano. Y la responsabilidad nosotros la tenemos como ministros de educar a un pueblo. Por eso es que tú ves que dice la Biblia que Juan, amén, la responsabilidad de Juan era preparar para Dios un pueblo bien que dispuesto. Lo mandaron a preparar el camino. Y hoy nosotros tenemos que lograr entender que esa responsabilidad cae sobre nuestros hombros, porque viene el sonar de la trompeta y nos ha mandado Dios a prepararle un pueblo dispuesto. Dímelo, Julito. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros damos un paseo por el libro de los Hechos, nosotros nos damos cuenta, hermano, que había mucho desconocimiento. Mira, Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. A ver, ellos se bautizaron para arrepentimiento, pero ellos ni sabían que había un Espíritu Santo. Y el mismo Juan, que era uno de que tenía discípulos, les decía, yo los bautizo ahora con el agua, pero viene uno tras mí, que es el importante, que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero ellos no lo sabían. Ellos se arrepintieron y qué sé yo, pero ellos no tenían el conocimiento. Y Juan, el que los bautizó, se los había dicho. ¿Me está entendiendo, hermano? Y dice, entonces, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto las manos Pablo, las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres, y sigue hablando por ahí.
Pero me está entendiendo, hermano, estaban en un desconocimiento, se habían bautizado, estaban en la iglesia, habían creído en Dios, pero hermano, no, ¿sabe? Había una falta de instrucción. Entonces más adelante dice que habían una gente que eran unos exorcistas ambulantes que se pasaban de que poniendo mano por ahí, pero sin el conocimiento, sin la llenura, y el demonio los conocía que ellos estaban vacíos y el demonio lanzándose sobre ellos, los desnudó, les dio, los agredió y ellos entonces comenzaron y se fueron avergonzados. Pero más adelante en el 19 dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué hicieron? Quemaron los libros y los echaron delante de todos. Habían creído en la magia. Y hecha cuenta de su precio, hallaron que era como 50,000 piezas de plata. Tenían un montón de libros, pero como quiera iban para la iglesia. Esta es la superstición, es esa, Ángel. Eso es lo que te estoy diciendo. Mira, en estos días. ¿Viste el desconocimiento que hay? Mío. ¿Entiendes lo que lee? Sí, hermano, mire. En estos días me comparte una persona. Porque la iglesia popular, la tradicional, la que está en todos los pueblos. La tradicional, ¿qué ha hecho, hermano? ¿Qué ha hecho? Ha querido evolucionar. ¿Por qué ha ido a evolucionar? ¿Por qué ha querido evolucionar? Por el avance del evangelio. El avance del evangelio ha sido tan notable, tan significativo, que ellos han reconocido que han ido perdiendo terreno. Ve que ya no es la iglesia que era antes. Amén, que tenía tanta influencia. Cuando, ya no cuando la gente no sabía leer, cuando la gente no tenía Biblia. ¿Qué están haciendo? Están modificando el culto. Ahora se llaman los carismáticos. Ahora el pastor es un poco más movido, el padre un poco más movido, es más dinámico. Vamos a quitar los coros, los cánticos esos tan solemnes, vamos a meterle un poquito de coro, un poquito más dinámica la cosa. Tú puedes cambiar eso. La enseñanza, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sácame a María del medio y dile que el camino es Jesucristo. Dile que María no es, que María no salva. Que aquí no hay que pedirle a María, que hay que pedirle es a Jesucristo, a porque Dios. Él dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. El único. Vamos. ¿Se fueron o se quedaron? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si no es que es Jesucristo. ¿Se oye o no se oye, hermano? Entonces, no me diga que evolucionó, que cantaron coritos, que ya la cosa es distinta. No, cámbiame la enseñanza. Porque mira, Ángel, y mira lo que dice aquí. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén, después recorrer a Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó allí por un tiempo en Asia. ¿Para qué se quedó un tiempo en Asia? Hermano, para traerle enseñanza. Para adoctrinar al pueblo, para enseñarle al pueblo. Para quitar la gente de los libros, hermano, de los libros, de la enseñanza. Porque si lo que está diciendo Ángel, hermano, es que están mezclando una cosa con la otra. Y esto no tiene nada que ver. La enseñanza de Dios es una y ya. Mira, este hombre era un etíope, este hombre era un africano. ¿Tú sabes cuántas religiones? Mire, mi hermano, las religiones están desde Babilonia, desde Babel, desde la Torre Babel. Se originaron las religiones y han soltado por el mundo, y la gente ha creído religiones falsas, pero ahora han creído en el Señor, pero han mezclado las religiones de ellos con esto. Han mezclado una cosa con la otra. Por eso es que cuando ellos leen, hermano, no entienden. Y hace falta que el Espíritu Santo sea el que te dirija a través de un maestro, a través de un pastor, Por eso yo no creo, hermano, de esos evangelistas que andan por ahí, que no se congregan, hermano, que no van a las clases bíblicas, no, porque ya ellos saben lo que necesitan, porque ellos se metieron 4 o 5 días de ayuno, y por eso es que salen y dan un testimonio y ya, pero no se meten a la clase bíblica, no aprenden, no entienden. Hay gente que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque la falta de instrucción. El pueblo fue destruido. ¿Por qué, Ángel? Porque le faltó conocimiento. No era que no había conocimiento, sino que lo desecharon. Isaías 53, mi alma alaba al Señor, le enseñaba a este hombre que no es todo brinco, que no es todo zapatazo y salto, ni yo siento a Dios aquí. No, tiene que haber una instrucción, tiene que haber una palabra, porque entonces ¿en qué tú estás cimentado? El día que Dios no se mueva, el día que no se te paren los pelos, el día que tú no veas a Dios moverse, que tú pongas la mano y no pase nada allí.
No, tiene que haber una instrucción de que Dios dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin. Mire, hermano, había un hombre llamado Simón antes de este etíope, y el mismo que estaba allí era el evangelista Felipe. Y este hombre tenía a todo el mundo dormido con unos trucos de magia, Ángel. Con trucos de magia tenían al pueblo dormido. Y mira lo que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ya teniendo un conocimiento. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Qué era Samaria? Samaria era un sitio donde mezclaron las religiones con la instrucción del Señor. Y le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. No solamente viendo, sino que también oyendo el fundamento. Porque muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Mira, hermano, tú sabes cuánta gente predican, pero dirigiendo la atención a ellos. Y todo aquel que no conoce la palabra cae redondo con estos trucos de magia, cae redondo con esta enseñanza fraudulenta. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: wow, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había enseñado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales que hacían, grandes milagros, y estaban atónitos. Cuando se había bautizado, había creído. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Porque Pedro y Juan, hermanos, estaban fuertes en la palabra, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces se le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira para allá el desconocimiento. No, yo voy para allá y le voy a dar chavo para que el hombre ponga la mano encima y yo tenga el Espíritu Santo. O sea, yo compré el Espíritu Santo, yo compré la manifestación. Eso es un desconocimiento, hermano. La gente piensa que tú con las acciones, con tus bienes, tú vas a tener aquí el favor de Dios. Pero eso, ¿se hace hoy o no se hace hoy? Claro que se está haciendo hoy por ahí. Se está haciendo hoy por ahí, y están manipulando a la gente que con dinero ellos piensan que van a tener el favor de Dios. Y no es así, porque dice que Él les ofreció dinero para que Él le pusiera las manos y reciba el Espíritu Santo. Mire, hermano, ¿cuál era el fin de que este hombre quería el Espíritu Santo? Pues llamar la atención a él, ya que Felipe con la palabra le tumbó el negocio. Pues entonces ahora él quiere comprarlo para seguir haciendo magia a su favor, para poder tener y que supuestamente el Espíritu Santo, como si eso fuera algo que tú puedes comprar. Entonces Pedro le dijo: tú perezca contigo tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire, hermano, si algo lo que dijo Angelito es que Juan el Bautista lo que hizo fue, el propósito de Juan el Bautista era crear un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Mas este es lo que dice: tu corazón no es recto delante de Dios. Tú lo que quieres esto es para tu uso personal. Y se te olvida, hermano, bendito el nombre de Jesús, que tú no estás entendiendo lo que está pasando allí. Tú no estás entendiendo, bendito el nombre de Jesús. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás serás perdonado, y el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad a vosotros, a mí, al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermano, hoy en día se está haciendo eso. Hoy en día, mi alma alaba al Señor, se está pagando. El mismo Naamán fue para allá con cartas y con un montón de dinero para que Eliseo saliera y le sanara, para que entonces él pudiera gozar de... No, y le dijo: no, esto no es así.
Dios tiene, o sea, tú te tienes que zambuir 7 veces. Aquí nosotros tenemos que zambuirnos en la palabra. Aquí nosotros tenemos que tener un fundamento para poder ir a las aguas. Nosotros tenemos que tener un discipulado. Es un mamey, seguro que sí. Me convertí, que Dios me dé el Espíritu Santo y ahora yo voy para allá, le pongo las manos a la gente, no me congrego, no entiende, ¿sabes? Y muchas veces tú lees y no entiendes. Hay gente que lo que viven es con el Salmo 23, no tienen más nada, Ángel. Entonces tú te das cuenta porque eso se refleja en la vida que viven. Entonces cualquiera, hermano, lo manipula. Cualquiera, hermano, lo mueve del lugar donde está puesto, pues no tiene un fundamento, hermano. No tiene un fundamento. Cuando usted mira, hermano, tú no puedes sorprenderle a usted, hermano, lo que fue la actitud de Simón el Mago, porque hay un montón de gente haciendo eso en la actualidad. Un montón de gente manipulando, amén, las cosas espirituales, amén, con influencia económica, hermano. Pero lo triste no es eso, porque eso lo que demuestra es que ellos tienen su mirada en lo terrenal. Lo triste es ministros que, amén, que pretenden hacerlos partícipes a ellos por cosas que ellos le den, por cosas que ellos le entreguen, amén, por capacidades económicas. Mire, mi hermano, lo que pasa es que usamos otro lenguaje hoy. Esta actitud se manifiesta a través de otro lenguaje. Amén, hermano. Ven y pacta. Amén. Ven y busca cobertura. Amén. Pamplina, hermano, terminología que le hemos dado para justificar la maldad que hay en el corazón, que tienen su mirada en lo terrenal. Amén. ¿Por qué le dice este hombre? Es un hombre de Dios. Perezcas tú y tu dinero. El don de Dios no se compra aquí con dinero. Aquí la bendición de Dios no se compra aquí con dinero, hermano. Aquí tú no manipulas a Dios. Aquí tú no compras conciencias ninguna. Aquí tú no le doblas el brazo a Dios por capacidades económicas, hermano. Aquí el estándar está establecido para todo el mundo por igual. Y es su palabra. Y es la palabra. Pero ¿qué pasa, hermano? En el desconocimiento es que la gente está dando todas estas cosas por bueno. En el desconocimiento es que, amén, esta gente han ganado ventaja y oportunidad. Bendito sea la misericordia del Señor. Y han engañado a la gente. Por eso tú ves que está, amén, esta iglesia popular, una iglesia más millonaria, una potencia, hermano, en la actualidad. Sí. Pero ¿por qué, hermano? Potencia mundial. ¿Por qué, hermano? Pues la realidad es que el desconocimiento, teniendo la gente el desconocimiento, manipulando a la gente. Se montaron así. Manipulando a la gente. Amén. De ahí sacaron el purgatorio. De ahí sacaron, amén, el limbo. De ahí sacaron, amén, todo ese tipo de disparate. Amén. ¿Que de dónde nacen? Bueno, del corazón de ellos, para seguir beneficiándose de la ignorancia de la gente. El neófito. Ajá, hermano, ¿se oye o no se oye? Se apagaron las velas esta mañana. Gloria al Señor. Mira lo que dice Timoteo. Amén. Primera de carta de Timoteo, el capítulo 2. Amén, dice: porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No, mi hermano, no. Nosotros tenemos que salir de la pamplina, hermano. Gloria al Señor. Hay que entrar en la verdad. Por eso tú entiendes lo que lees. Tú estás entendiendo lo que tú estás leyendo, hermano. Gloria al Señor. Estamos permitiendo que esa palabra tenga un efecto en nuestra vida. Porque entender es tener una idea clara acerca de un asunto, hermano. Amén. Mira lo que sigue diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5. Porque hay un solo, ¿qué? Dios. Y un solo, ¿qué? Mediador. Entre Dios y Dios. Se fueron los mediadores ahora. Se fueron ahora. No, yo Se soy fueron los mediadores. Mira, uno que dijo: traer los diezmos y la ofrenda y los diezmos al alfolí. Ajá, sí, yo soy el alfolí. Yo soy el alfolí. Sinvergüenza. Entonces, tú no has leído. Es que son unos demonios. Amén, hermano. Son unos demonios. Porque dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hermano. Jesucristo. Por eso es que te ve, hermano, que toda esa enseñanza ha quedado sin efecto a la medida que el evangelio sigue avanzando. Amén, a la medida que el evangelio sigue creciendo. Amén, aleluya. Este tipo de, amén, de mensaje, de exhortación, de mentira. Amén, aleluya. Va quedando sin efecto. La gente va abriendo los ojos. Por eso, predicador, deja de estar predicándote a ti. Predica a Cristo. Aleluya. Amén. Deja de estar predicándote. Amén.
predicando de ti. Y predica la verdad de Dios para que le abra los ojos a la gente, para que saquemos a la gente, amén, de las tinieblas a su luz admirable. Porque mira, Ángel, el que no come Biblia, come cuentos. Lo que va a comer son cuentos. Y todo esto son doctrinas de demonios que han surgido en estos tiempos y aún desde la antigüedad. Siempre ha habido doctrinas de demonios. Porque siempre ha habido neófitos que como no están cimentados en la palabra, alabado sea el nombre de Jesús, se cimentan en todas estas cosas, se cimentan en todas estas pamplinas. Entonces cuando tú miras esto, hermano, es porque siempre van a estar vivas esas doctrinas de demonios, siempre que haya neófitos. Pero hoy en día tenemos Biblias de estudio, tenemos, hermano, aquí esta radio, lo que se predica es la palabra del Señor, pero la gente todavía permanece en un desconocimiento porque ellos no profundizan, no oran, no buscan a Dios. Hermano, van al culto como este etíope y levantan las manos, alaban a Dios, pero cuando tú les hablas de la palabra ellos no entienden, no conocen. Entonces inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado y entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. En Tesalónica, hermano, usted busca el libro de Tesalonicenses y la gente, había un revolú, un arroz con pollo con eso de la venida del Señor Jesucristo. La gente mezcla que si todo le verá. Y lo mezclan con la venida del Señor, lo mezclan con el arrebatamiento, lo mezclan con cuando Cristo vino, que cuándo es que va a venir, que yo no sé qué es lo que va a pasar, porque la gente no entiende. Pero estos eran más nobles de los de Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta gente no estaban dormidos, esta gente fue Pablo a predicar. Y cuando fue Pablo a predicar, ellos rebuscaban las escrituras a ver si era verdad lo que él decía. Hoy en día todos le decimos amén. Hoy en día cualquiera dice que es un disparate y le decimos amén. Porque supuestamente lo adornó con una lengua y le decimos amén. Aquel vio de que a los ángeles repartiendo dones del Espíritu Santo es un disparate y la gente dice amén. Eso del pactar, todo eso que está hablando mi hermano Ángel, eso, hermano, esos son disparates que se han metido, son doctrinas de demonios para meterle las manos en los bolsillos a la gente y cogerlo, pero son neófitos. Entonces dice que así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas, y el griego, miren mi hermano, los griegos eran politeístas, tenían demasiado de muchos dioses. Pues sabes que la enseñanza de Pablo, de Felipe, de Pedro, de toda esta gente en el libro de los Hechos, sacaron del error a toda esta gente. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas sin distinción y no pocos hombres. O sea que mucha gente comenzaron a creer. Y todo esta, cuando tú sigues leyendo por ahí para abajo, Pablo en Atenas, el Dios no conocido, todo eso, eran una gente, hermano, que estaban mezclando la gimnasia con la magnesia. Claro. Allá ellos hicieron un milagro y ya le querían poner mercurio a este. Y como este tenía la voz cantante, le decían Plutón o Zeus. Eso es lo que está pasando hoy, mira, pero con otros nombres. Mira, hermano, cuando usted mire el libro de Gálatas, hermano, cuando usted mire el libro de Gálatas, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol, dice, estoy maravillado de que tan pronto habré abandonado el evangelio para seguir un evangelio diferente. Búsquelo ahí, hermano, para que usted vea. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, es que han entrado hombres encubiertamente y han querido pervertir el evangelio de Cristo. Santo. Ahora, hermano, ahora, cuando usted mira el contexto bíblico de lo que se está leyendo ahí, ¿es de liberalismo? No es de liberalismo, es de judaísmo. Es del judaísmo, hermano. Otra religión. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasaba? Que ellos, hallándose fuera, porque, amén, el evangelio seguía creciendo, Dios seguía usando los apóstoles, amén, y le seguían las señales, y le seguía la manifestación, y el poder de Dios los respaldaba, amén. Este tipo de doctrina, amén, aleluya, seguía perdiendo terreno. Entonces, ¿qué pasa? Ellos comenzaron a tratar de persuadir los hermanos. ¿Para qué? Para que no tiene que dejar la fe, pero tiene que circuncidarte. No tiene que dejar la fe, pero tiene que guardar el sábado. No, pero, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No se podían ir de frente porque habían señales, había manifestación del poder de Dios. Santo. Pero querían como quiera llevar la gente a los rudimentos. Entonces, ¿qué le dicen ellos? Amén, aleluya. Bueno, pero tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo por fe o por guardar la ley. Tú lo recibiste por el chofar o por el talí o
o por el velo, o por... O fue por fe, o fue por tú practicar esto, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Eran los apóstoles abriendo brecha, hermano, un evangelio de poder, de manifestación, amén, aleluya, de señales del Espíritu Santo, manifestándose en el pueblo para desintoxicar, hermano, gloria al Señor, a esta gente, amén, de esta falsedad, amén, que puede de alguna manera hacer sombra de lo que había de venir, pero quedó en el pasado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa, hermano? La gente tiene que lograr comprender esto, porque Satanás es muy astuto, amén, hermano, muy sagaz. ¿Y qué hace, hermano? Persuade a la gente. Persuade a la gente, hermano. Yo en una ocasión, hermano, estoy, ¿verdad?, batallando en oración, en el sentido de que tenía una preocupación bien grande con una prédica, hermano. Y estaba ahí bien ansioso con esa prédica y bien preocupado, y estoy orando ahí, y sentí ese dardo del diablo, hermano, que me dijo, pídele a fulano. Mira, hermano, una persona que uno tiene un concepto tremendo acerca de esa persona conforme a ser un hombre de Dios. Pero mira qué dardo más diabólico. Pídele a fulano, como quien diga, pídele a fulano que te hable. Y el Señor reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo. ¿Pero qué, ¿me estás entendiendo, hermano? ¿Qué rayo voy a tener que pedirle yo aquí a fulano aquí? Si fulano era un hombre igual que yo. Aquí hay que pedirles a Dios. Aquí hay que buscarles para arriba, hermano. Cosas básicas, pero a la medida que uno desconoce, aleluya, y está enajenado, amén, de lo que habla Dios en su palabra, el enemigo no pierde tiempo de enviar dardos del diablo para desconectar a uno de la verdad. O sea, hay gente que tiene que lograr entender, hermano, no todo lo que brilla es oro. No todo el que viene de Israel es israelita. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, hermano. Gloria al Señor. Y estaba en un tiempo, hermano, donde la maldad está en aumento, donde el engaño está en su mayor manifestación. Entonces, hoy en día hace falta que el pueblo se meta en la Biblia, se meta en la palabra, le pregunte al Señor, Señor, háblame, ministrame, guíame conforme a esto, dirígeme, abre mis ojos, dame discernimiento. No, mi hermano, no, tenemos que estar, dejar de estar alimentándonos de pamplines y de predicadores, que usted no conoce su estilo de vida, que usted no conoce quién es en realidad, pero tú te maravillas en escuchar lo que habla, porque tiene mucha verbogracia. Maestros conforme a su propia concupiscencia, que te alejan de la verdad de Dios y te traen en tu oído a cuentos, hermano. Sí, cuando tú vienes a ver, hermano, ¿qué ministran, hermano? De acuerdo a sus deseos. De acuerdo a sus deseos. Por eso es que dice la Biblia que, amén, ellos habiendo escapado son arrastrados nuevamente. Ellos mismos son presos. Amén, hermano. Ellos habiendo escapado del mundo son arrastrados nuevamente. ¿Por qué son arrastrados, hermano? Porque no traen un fundamento. Entonces, mira, Ángel, cuando tú miras Isaías 53, lo que habla es del profeta Isaías 700 años antes profetizando de Jesucristo. Amén. Y cuando tú miras esto, hermano, ¿cuándo fue que se manifestó esto de Isaías? Mira lo que pasa. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová. El brazo de Jehová está ahí. Eso era lo que él estaba leyendo. Pero dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué es lo que pasa con estos maestros conforme a su concupiscencia? Que ese evangelio es atractivo. Es atractivo porque te están hablando de casa, de carro, de aviones, te están hablando de todo eso. De grandeza, de ego. Mi alma alaba al Señor, pero esto, mi alma alaba al Señor cuando dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, hermano. No hay parecer en él, hermano, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermano, entonces el evangelio de Jesucristo, el que te dice a ti que tú vienes al evangelio de Jesucristo y que tú vas a estar volando por las nubes, hermano, eso es una mentira. Eso es una mentira. ¿Quién dice la gente que yo soy? No, la gente dice que tú eres Jeremías.
La gente dice que tú eres Elías, la gente dice que tú eres Juan, la gente dice que tú eres... Sí, pero vosotros, ¿quién dice que yo soy? No, yo soy el Cristo. Sí, aquella gente, a ninguno, fueron mártires, fueron hombres de Dios, pero a ninguno le dijeron el Cristo. A ninguno le dijeron Cristo. Mire, hermano, yo no soy el Cristo. La señal de estos últimos tiempos, ¿cuál fue en Mateo 24? Cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos diciendo que son ¿qué? El Cristo, el ungido. Cristo, el ungido. Tú no sabes cuánta gente por ahí diciendo, pónganle atención a mí, que yo soy el Cristo, yo soy el hombre ungido. Los otros días salió uno diciendo, yo soy el ungido, qué privilegio andar conmigo. Y gente que están así, atrayendo la atención para ustedes, para ellos, hermano. Entonces, el que no tiene Biblia, hermano, el que no tiene, mi hermano, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no lee la Biblia, el que el Espíritu Santo no le revela, así como le dijo este hombre Felipe, este eunuco, hermano, no, está condenado a morirse, está condenado a creer en cualquier diablura. Y es triste que tú abras los ojos en un infierno por la falta de conocimiento. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Mire, hermano, había una interrupción cuando llegó Jesús. Hubo una interrupción de 400 años de ¿qué, Ángel? De silencio. ¿Pero por qué el silencio? Indignación de Dios. La indignación de Dios por la dureza del corazón. Porque no había nadie quien atendiese. No había nadie. La voz de Dios, el brazo de Dios. Le era fastidio, dice en Malaquía, le era fastidio guardar la ley. No, y aún querían hacerle trampas a Dios metiéndole las ovejas, la ciega, la coja, la con piojo, la oveja pero para salir del paso, como para coger a Dios como de que de bobo. Y tú sabes qué, que Dios en un momento recogió los asuntos, bueno, pues se acabó. No hay profeta más nada. Y no era que no habían hombres de Dios. Lo que pasa es que ya Dios cesó de hablar. ¿Por qué? Porque la gente no quería. Ahí se levantaron los fariseos. Se levantaron los escribas. Se levantaron todas esas, ¿cómo se llama eso? Se levantaron todas esas sectas. De esas sectas. Fariseos, escribas, no se levantaron en los 400 años de silencio. Los libertos, los de Sirene. Todas esas doctrinas. Toda esa gente, cuando apareció Jesucristo de nuevo, que aparecieron, ¿verdad? Comenzaron a pelear con Jesús. Aparecieron a pelear con Jesús. Y eso era lo que estaba leyendo este hombre. Él no entendía esto. Todavía habían fariseos allí, todavía un montón de sectas allí, hermanos, que tenían a este hombre enredado. Pero cuando vino Jesús, vino para salvar al pueblo que iba en una decadencia, iba por una perdición. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús los puso claro, pero como ellos entendían que tenía que ser un Mesías que venía igual que ellos, porque eso era lo que ellos creían, mi alma alaba al Señor. Mire, por eso es que un montón de gente por ahí en diferentes países dicen, no, Cristo era negro, no, Cristo era chino, no, Cristo era boricua. Ni chino, ni boricua, ni nada de eso. Él era judío y lo que vino fue, mi alma alaba al Señor, no se enfocó en su apariencia, sino se enfocó en sus obras. Se enfocó en la palabra que él predicaba, hermano. Bendito el nombre de Jesús, porque hay tanto desconocimiento que la gente piensa, mi alma alaba al Señor, que Cristo es según a su forma. Pero cuando vino Jesús, le emburuzó la moña a todo el mundo allí. Le dijo, no, esta es la palabra. Y con lo que primero comenzó a hacer fue en Mateo capítulo 5, llevarlos al monte de los olivos allí. Y allí le dio la clase bíblica completa. Amén. Para que el hombre no siguiera en bienaventuranza. La bienaventuranza, para que el hombre, y la regla de oro, para que el hombre no siguiera haciendo según conforme como ellos, porque hay un texto bíblico que dice que llegará el tiempo que cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios, porque es que es conforme a tu forma de pensar, pero el que se expone a la palabra, el que se expuso a Jesús, ya tiene una clase bíblica. Ya tiene un conocimiento, y después de este conocimiento, la doctrina de los apóstoles, después de este conocimiento, hermano, tú decides si le sirves o no le sirves a Dios. Por eso es que muchos, cuando hacía milagros, todo el mundo se beneficiaba de los milagros, pero cuando él dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Desde entonces, muchos no le seguían. Muchos no le seguían. Eso era lo que estaba leyendo este hombre en la carreta, pero no lo entendía. Pero tiene que haber un alumbramiento del Espíritu Santo, tiene que haber una intervención para sacarte de los ídolos esos que tú todavía tienes guindando allí. Tiene que haber una intervención del Espíritu Santo, un Felipe que te diga, no, eso no es así. Pero tiene que haber un corazón dócil que diga, fíjate, yo estaba equivocado. Lo que pasa es que la gente tan arraigado tanto a las religiones como los criaron, que ya no lo consideran, hermano. Tú peleas con un testigo de Jehová, hermano.
Eso muchas veces tirarle las perlas a los cerdos. ¿Pero por qué? Porque ellos se metieron esa doctrina en medio y ellos endurecieron su corazón. Por eso fue que lo mataron. Por eso fue que lo destruyeron. Destruyeron su cuerpo. Pero él resucitó diciendo, mira, yo he vencido todo esto. Eso era lo que él estaba leyendo. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que no entiende. Mire, hermano, tú sabes qué? Que yo me reconcilié. Yo miraba las nubes y yo decía, Jesús parado en una nube, tocó una trompeta, todo el mundo sale volando, que creen en él. Eso para mí es terrible. Pero que yo le dije así mismo, muchacho, yo no creo esto, Señor, pero tú me tienes que ayudar a creer. Tú me tienes que ayudar. Mira, Ángel, un día escuché uno que dijo, Cristo viene. Y eso se me metió por dentro, los ríos de agua viva. Y yo, a rayo, ¿qué es esto? Con un Cristo viene. De ahí para adelante, a mí nadie me... Mira, hermano, a mí nadie más me puede decir a mí que eso es una mentira. Por eso es que yo me guardo, por eso es que yo me cuido, porque yo quiero, ese Cristo viene. Amén. Por ese Cristo viene, ya yo lo leí. Ese Cristo viene, vino acompañado de una manifestación de Dios. Entonces, hermano, tiene oiga, que entender. tú entiendes lo que lees. Dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través. No hay múltiples caminos, hermano, no hay múltiples opciones. Hay una sola verdad y un solo camino, hermano. Y ese camino es Jesucristo. Aunque quizás te hayan contado de otra manera, aunque quizás te hayan criado de otra, da la oportunidad a Dios a que haga contigo lo que Dios ha querido hacer desde el principio. A Dios no hay que prenderle vela. No. A Dios hay que descubrirle el corazón. A Dios no tienes que ir a un altar y degollar una cabra, un carnero, una oveja. Tú Ya no hay tienes que hacer sacrificio, eso. ya no hay derramamiento de sangre, porque Él derramó la sangre de su amado Hijo. Ese cordero que ve, amén, en Apocalipsis, ese cordero inmolado, ese cordero como sacrificado, es su amado Hijo y está a la diestra del Padre. ¿Se oye o no se oye? Aleluya. Aleluya. Está a la diestra del Padre. Amén. Gloria al Señor. Santo. Se ofreció a sí mismo por amor a ti y por amor a mí, hermano. Entonces es lindo que nosotros lo entendamos, que ya no es María. No, que María no, pero que María intercede. Aquí Mira, no, aquí hay un solo mediador. María se salvó y ya está esperando el toque de la trompeta. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hermano. Y el muerto no sabe lo que pasa aquí debajo del sol. ¿Se oye o no se oye, hermano? Amén. Así que, gloria al Señor. Entonces, para bautizarse hay que tener todo en orden. Bueno, hermano, ¿cómo le digo? Los estándares es que para cuando usted va a entrar a las aguas, usted debe poner sus cosas en orden, hermano. Porque ya usted se convirtió. A la medida que usted se convierte al Señor Jesucristo, ya usted debe ir poniendo todas las cosas en orden, hermano. Tiene que poner, entonces hay que poner todas las cosas. Gracias, hermano, por esta palabra, me dio luz. Gracias por, amén, Dios usarlo. Sí, hermano, eso hay que ir poniendo todas las cositas en orden. Seguro. Todas las cosas en orden, porque acuérdese que ya usted, amén, ya confesó a Jesucristo. Ya usted entró en una nueva novedad de vida. Sí, ya lo relativo se acabó. Ya hay que poner todas las cosas en orden. Ya ahí no, Sí. que yo convivo. No se puede convivir. Aquí hay que comprometerse. Amén. Hay que hacerlo por amor a ese compañero o esa compañera y por agradando a Dios. Hay que hacerlo, hermano. No, mi hermano. Pues entonces tiene que abstenerse, tienen que separarse. ¿Se oye o no se fueron los que quedaban ahora? Bueno, eso es para agradar a Dios, no es para agradar a Dios. Porque los fornicarios no heredan. No heredan. Los fornicarios no heredan, hermano. ¿Ves? Entonces, eso es una realidad. Entonces, nosotros no podemos seguir, hermano, alimentándonos de pamplina y diciendo, no, que Dios no ve eso, que Dios no mira. Bueno, la realidad es que Dios tiene misericordia. Claro que tiene misericordia y que Dios claro que trata con el hombre. Pero si te sorprendiera la muerte en pecado, eso no lo despinta a nadie, hermano. Y dice la Biblia, el Señor hablando en su palabra, yo no he venido a juzgar al mundo. Él ha venido para que el mundo sea salvo por él, hermano. Pero dice la Biblia, pero la palabra que yo he hablado, o sea, la enseñanza que Dios nos ha dejado, esa nos va a juzgar en el día postrero. Uno quiere, amén,
tener la seguridad de la salvación, tiene que alinear su vida con Dios. Tiene que poner las cositas en orden, hermano. Tiene que poner todo en su lugar. Señor, tú sabes que yo quiero agradarte. Ayúdame, dirígeme. Amén, que yo quiero poner todas las cosas, amén, en su lugar. Yo quiero poner las cosas donde corresponden. Pues vamos a hacer las cosas bien. Amén, hermano. Quizá voy a tocar este botón aquí. Anda. Voy a tocar este botón aquí Suave, porque me consta por una persona que ¿verdad? Que conozco. Amén. No, que yo quiero una boda así, que yo la quiero asar, que yo la... eso está perfecto. No. Eso está perfecto. Está lindo. Está lindo. El bizcocho que tenga 4 pisos, 5 pisos. No lo tienes ahora, pues vete y cásate por el tribunal. ¿Eh? ¿Me estás entendiendo? Y si suena la trompeta y no llegas a los 4 pisos de bizcocho. No, ya. Pues por lo menos tiene la salvación. Por lo menos tiene la salvación. ¿Se oye o no se oye? Es la realidad. No, hermano. Permite al Señor y Dios te complazca el deseo de tu corazón de tener la boda que tú quieres. Pero no estés conviviendo, porque convivir es pecado, hermano, ¿verdad? Convivir es fornicación. Es fornicación, hermano. Y es pecado. Y es pecado, desagrada a Dios. Pero ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Usted quiere hacer las cosas? Bueno, pues vamos a casarnos, vamos a irnos al tribunal, vamos a casarnos ahí. Y luego hacemos una ceremonia o lo que sea. Y después hacemos una ceremonia como tú quieras hacerla y nos invitas. Vamos para allá. Y yo como bizcocho también. Claro. Nosotros vamos y Joelito vamos, siempre aceite de coco y esas cositas. Pero es necesario, hermano. ¿Por qué? Porque te tiene que estar en orden. Tiene que estar en orden. Tiene que estar en orden. Amén, hermano. Es que hay que tener las cosas en orden y se supone que una persona en ese tipo tenga mucho cuidado, hermano. Tenga mucho cuidado. Y oiga bien esto que le voy a decir con el temor del Señor en mi corazón, hermano. Mire, aquí ningún hombre justifica pecados ninguno, para que usted lo sepa. Alábalo ahora si te atreves. Aquí ningún hombre, llámese como se llame y tenga los años que tenga en el evangelio. Ningún hombre aquí justifica pecado. No, que mi pastor dijo que eso no. No, que los pastores parecen curas hoy en día. Y ellos eximen de pecado y de culpa. ¿Y habrá cogido usted una garnata en algún momento por el evangelio? ¿Qué rayos justifica usted de pecado ninguno, hermano? Eso es verdad. ¿Sí? No, que usted no justifica aquí nada. Aquí la sangre de Cristo es la única que limpia de pecado, hermano. Para eso que estamos nosotros, para decirte ahora, lo que es bien, ahora, claro que la misericordia de Dios te alcanza, claro que sí, que el perdón de Dios está disponible, claro que sí, pero hay que buscarle en espíritu y en verdad. Hay que decir, Señor, perdóname, que tiene que haber un arrepentimiento. Pero porque un hombre te justifique, no, Dios no mira eso, Dios, tenga cuidado, se pierde él, se pierde usted también. Se pierde los dos. Porque el guión, papá lo estableció y está aquí en su palabra, hermano. Deje de estar alimentándose de pamplina de hombre y métase aquí en la Biblia, hermano. Y el hombre usted lo escucha si lo que está hablando de aquí, está aquí. Si hermano no está ahí, hermano. Esto es más que una parada de pelo y esto es más que yo se siente bonito y que me gusta cómo habla. No, mi hermano, tenga mucho cuidado, hermano. Que usted está poniendo en juego una salvación eterna. Muy grande, dice la Biblia. Amén. Así que ponte a entender lo que lee. Entienden lo que lee, hermano. Y hay que entenderlo, hermano. Hay que entenderlo. Gloria al Señor, y permita al Señor y ponga en nosotros hambre y apetito de Dios, de su palabra, para nosotros seguir creciendo en el conocimiento. Vámonos, para aplicar la palabra del Señor. Amén, hermano. Llévalo en oración, Julito, que nos Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Dios de gloria, Dios de poder. Señor, ayúdanos, Padre amado, a entender tu palabra cada día más, Señor, y aún las cosas que sabemos, Padre amado, y que hemos entendido, no se nos olviden, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque eres grande, Dios mío, Padre amado. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y ayúdanos, Padre amado, Señor, a enseñar esto para adelante también, esta enseñanza para adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por la iglesia, que la iglesia sea instruida en tu palabra, Señor, cimentada en tu palabra, la que tú estableciste por sobre todas las cosas. Ayuda a cada uno de los pastores y dale sabiduría para poder explicarla bien. Y guíalos, dirígelos, Señor. Amado. Guíanos, Señor. Ayúdalos, te lo Padre, pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Mira, Gloria, Dios bendiga, Pastor Bahamundi. ¡Bahamundi! Anda fuera del cuerpo, Bahamundi. Este Bahamundi está terrible. ¿Qué clase? Mira, no, escúchate esto. Escuché ahora que hubo uno que llegó último ahí de esa gente.
de esos mismos, que ahora modificó ahora, que dijo que... Ay, Dios mío, qué expresión fue la que dijo. Pues si se lo consigo mañana. Yo creo que habló a favor de Jesucristo. Sí. Habló a favor de Jesucristo. Y todo eso hay que tener, hermano, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque yo te meto una buena para acá para meterte una de Claro, claro. Y eso, hermano, son estrategias porque esa iglesia popular sigue perdiendo terreno. Sigue perdiendo terreno, hermano, por el avance del evangelio y la predicación, amén, y la manifestación del poder de Dios sigue perdiendo terreno, hermano, y están buscando persuadir la gente para seguir teniendo la gente, amén, arrastrada de esa mentira. Medias verdades como la que le dijo el diablo a Eva en el principio. Amén. Vamos. Así que recuerde que esto es Maranata Radio Ministry, una emisora que nace del corazón de Dios para suplir tu necesidad. Llévatelo, Joelito.